Hola, mi nombre es Ángela Franco y yo soy una estudiante de la ciencia espiritual. Bueno, continuando con mi presentación, digamos que con mi... Sí, es como una presentación de quién soy, de cuál ha sido mi camino, cómo es que este camino me ha llevado, creo yo, pues a acercarme a ser una estudiante de la ciencia espiritual. Hoy quiero comentarles cómo ha sido mi proceso o cuál fue el camino que yo seguí con la religión. Entonces, nací en una casa o en un hogar completamente católico. Digamos que tengo conciencia y tengo conocimiento de que en mi caso mi madre me bautiza y también recibo la primera comunión, que es una de las tradiciones católicas. Mi abuela siempre fue una mujer muy católica y digamos que las normas generales que se seguían en la familia, o tal vez no eran tanto como normas, sino como los procesos que se seguían siempre, como que uno conocía o respetaba de manera religiosa, era ir los domingos a misa, aunque no era algo que fuera rotundamente obligatorio. Orar en las noches, orar en las mañanas, dar gracias. Quizás también pasé por colegios en los que se hacían como este tipo de rituales, digámoslo de alguna manera. Y pues mi familia siempre celebró como las festividades católicas. En este caso acá en Colombia hay algo que se llama la Semana Santa, por ejemplo. Y en la Semana Santa uno se reunía con la familia, pues en esa semana no se comía carne, entonces pues comíamos pescado en uno de los días. Se veían las películas de Jesús que pasan en la tele. Y también pues se hacía como una visita, que es la visita a los monumentos, sobre todo cuando mi abuela vivía, lo hacíamos mucho. Íbamos con ella al centro de la ciudad, el centro de acá de Bogotá, y se visitaban diferentes iglesias en las que uno podía ir y hacer como el recorrido. Entonces es un ritual como que las familias entran, creo que a 9 iglesias. Sí, no estoy segura, son 7, bueno, la verdad que no tengo claridad, pero sé que visitan varios monumentos religiosos. Entonces se van a varias iglesias que hay, digamos, en este caso en el centro, entra, se hace una oración, no sé qué tipo de oraciones se harán, desconozco como cuál es el ritual que se hace dentro. Se visita, se sale y se va a otra, y así. Y pues para nosotros cuando éramos niños era más como una fiesta, ¿no? Era más como el espacio para salir de noche con los papás. Nos compraban a nosotros aquí en Colombia algo que se llama como una matraca, y nos compraban matracas, y en las noches uno veía que vendían pitos de color fluorescente o gafitas de color fluorescente. Entonces pues era bastante divertido, si les soy honesta. Era como algo que nosotros hacíamos, que mi familia hacía como para seguir los rituales católicos, pero pues de niña yo siempre lo vi como más un espacio para divertirme con mis primos y salir de noche, ¿no? Que es algo que habitualmente pues uno no hacía. Yo siempre manifesté como, o bueno, no sé si siempre, pero tengo en la memoria que siendo ya adolescente, estudiando en el colegio, mmm, manifesté cierta resistencia a la cátedra o a lo que se hablaba en la clase de religión. Nunca pues estuve al 100% como de acuerdo, ni tampoco nunca me sentí completamente cómoda con lo que se impartía, ni en la escuela, digamos que tampoco en mi casa, respecto a la religión. Siempre pues tuve muchas discusiones o como muchas diferencias con mis profesores y también con mis compañeros, y pues también obviamente con mis familiares, porque no tenía estas creencias férreas de que había un Dios en el cielo. O sea, yo no podía encajar muy bien en ese entonces cómo es que si hay un Dios y nosotros somos hijos de Dios y Él es bueno, cómo es que había, por ejemplo, tanta violencia o tanto dolor o tanto maltrato entre otras personas. Así que yo no sé cómo, de manera, yo creo que fue un proceso como muy mío, como muy natural. Empecé a alejarme de las creencias de Dios.
También obviamente influyó mucho que el colegio en el que yo estaba pues era un colegio en el que, como les mencionaba en el capítulo anterior, me formé para ser docente, y algunas de las docentes que yo más, como digamos que entre comillas, respetaba, que eran las de pedagogía, eran inclusive dos, recuerdo, no, una de sociales, miento, y una de profe de pedagogía. Ellas siempre nos inculcaron que pues la idea era que nosotros tuviésemos educación, así lo decían, para no terminar rezándole a alguien que no existe o que no se ve, y esperando y colocando nuestra fe o nuestras ilusiones o nuestra esperanza en un ser que no existía. Entonces, yo me encontré pues con muchos textos filosóficos quizás muy joven. En ese entonces a mí me gustaba mucho la clase de filosofía, y recuerdo que no sé si leímos a Nietzsche, bueno, no sé si así se dice, pero leímos a Nietzsche, y él planteaba algo que ahora entiendo, pero bueno, en ese momento para mí fue, este filósofo está diciendo que el hombre debería matar a Dios, o sea, y convertirse en un superhombre, ¿no? Y en ese momento para mí, en mi proceso de aprendizaje, encontré como la argumentación perfecta para decir: Dios no existe, y es una invención humana que han generado o han construido para manipularnos. Era lo que yo veía. Estaba completamente como en desacuerdo de asistir a las misas o hacer como las oraciones que nos imponían en la misa. Siempre tuve como una distancia bastante fuerte del hecho de que haya una persona que se proclamase a sí mismo como intermediario entre supuestamente el Dios que ellos veían y los hombres. Esa sensación de castigo y esa sensación de condena que siempre acompaña a la formación católica, a mí tampoco nunca me gustó. O sea, nunca me gustó tener que vivir esa sensación de ser pecadora todo el tiempo, de ser culpable y de vivir en el pecado, como lo menciona tanto pues al menos así lo viví yo, como lo menciona tanto la religión católica. También me generaba como mucha aversión, porque yo no podía entender cómo es que el Dios bueno, el Dios que te ama, el Dios que te crea a su imagen y semejanza, puede juzgarte de una manera tan poco benevolente, como puede ser tan tirano. Yo así lo veía, la verdad, así lo veía. Así que me aparto por completo de la religión católica, al menos de la religión que pues que profesaba mi familia. Me resisto a hacer algo que aquí se llama la confirmación. La confirmación se hacía pues unos años después de la primera comunión, y en la confirmación pues uno, como el nombre lo indica, confirmaba que era católico y que aceptaba la religión y todo lo que con ello venía en tu corazón y en tu formación, y de aquí en adelante pues como que tus principios iban a venir específicamente de esta de esta religión. Entonces yo me resisto. Yo recuerdo que en ese entonces todos me decían no, que debía ser la que... O sea, nunca tuve una obligación o una presión desde parte de mi casa, porque creo que yo siempre fui muy férrea a mis creencias, y eso hizo que mi mami también pues aprendiese como a respetar mis posturas desde muy pequeña. Entonces mi mami nunca intentó presionarme ni nada, pero siempre me decía: Ángela, mire, la confirmación de pronto es importante, si el día de mañana usted se quiere casar por la iglesia o algo así. Yo siempre decía: no, pues entonces no me caso, pero yo no me voy a confirmar en algo en lo que no creo, en fin. Pasan los años. Yo recuerdo que cuando entro a la universidad, mi mamá, dado que yo tenía que estudiar, hace un esfuerzo grande y me compra un computador para yo poder hacer trabajos, porque los 2 primeros semestres en la universidad fueron muy duros. Yo estudié en una universidad pública, pero pues tenía que entregar trabajos y yo no tenía computador en la casa, solo tenía creo que una máquina de escribir, y pues en ese momento ya teníamos que empezar a presentar todos los documentos de nuestro trabajo en computador, o sea, ya teníamos que hacerlo. Entonces yo recuerdo que mi mami tiene que pagarme como el tiempo en internet y el tiempo mientras que yo me demoraba en hacer los trabajos, y nos salía muy costoso. Eso fue más o menos como, no recuerdo bien si fueron los 2 primeros años de la universidad o un año, no recuerdo si ella lo compró
para el final del cuarto semestre o para mitad entre el tercero y el cuarto semestre. Pero ella hace un esfuerzo grandísimo, pide un crédito, si no estoy mal, lo paga como a cuotas y me compra el computador. Bueno, entonces me lo compra y yo recuerdo que yo ya empiezo a necesitar utilizar internet, pero pues los servicios de internet en ese entonces no eran lo que son ahora, era muy complicado tener un servicio de internet en casa y empezamos a utilizar como un internet en el que uno se conectaba a la línea telefónica de la casa y uno compraba como una tarjeta. Entonces la tarjeta venía como con cierto tiempo en internet, pero tú te colgabas del teléfono y eso generaba, aparte de que tú comprabas la tarjeta, generaba también un gasto en el teléfono. Bueno, el punto es que yo ya empiezo a consumir mucho internet y me encuentro con una aplicación, empiezo a navegar bastante y me encuentro con una aplicación que se llama Ares, en la que uno supuestamente descargaba música, pero Ares también tenía un servicio de chat. Entonces yo empiezo a entrar a las salas de chat, me encontraba de todo, o sea, chateaba con gente de todo el mundo. En ese momento creo que lo más avanzado que teníamos era Messenger, pero no teníamos cámara ni nada de esas cosas, solo uno entraba a chatear. Y a mí, pues me empieza a gustar mucho esto de ingresar a las salas, porque además como que en ese momento era como un fondo blanco y uno podía decorar como los nicks, el nickname que le llaman. Bueno, uno le hacía en ese momento, se llamaban trajes, ¿no? Entonces recuerdo mucho que Ares como que te punteaba o te mostraba las salas como que tenían más audiencia, ¿sí? Como las que tenían mayor cantidad de estrellas. Y como que, yo no sé, o sea, yo recuerdo que entró como a una sala que era normal, en ese entonces, bueno, ya les voy a explicar, pero le decían una sala secular. Y en una de esas encuentro como, creo que un usuario que me lleva a una sala cristiana. Entonces empiezo yo a entrar a salas cristianas, me empiezo honestamente a volver un poco adicta a este mundo de internet. Y empiezo a estar activamente como en 2 o 3 salas al tiempo de estas cristianas. Entonces creo ya como un hábito muy fuerte. Empiezo a ingresar, me vuelven administradora, tengo como algo que le llamaban level o algo así, o nivel. Bueno, no sé cómo era muy bien la cosa, pero yo podía darle color a los nombres de los usuarios que entraba, los recibía, los podía silenciar o los sacaba. Ellos también tenían como un programa de radio, entonces a veces yo salía y escuchaba mucha música cristiana, porque ya ellos empiezan a hablar como de mucho de esa comunidad y pues me empiezo a dar cuenta que casi todos se congregan y creen en Dios. Y bueno, la cosa es que como que en algún punto de toda esta historia a mí me dicen, es importante que busques como congregarte en tu ciudad, buscar una iglesia cristiana en la que te puedas congregar. Y ya de por sí este mundo también del internet, ni siquiera los cristianos se salvan de los enredos y de las mentiras y de los engaños, de todo lo que uno ve fuera en el mundo, también en los espacios cristianos se veían por internet en ese momento. O sea, gente que se hacía pasar por otras personas, o se ponían otra edad o otra foto, o sea, esto era una vaina bien complicada. Entonces yo decido, impulsada por todo este auge de las salas cristianas y viéndome pues como tan atraída por la música, básicamente fue eso. O sea, a mí la música cristiana me gusta mucho. Entonces empiezo a buscar una iglesia cristiana acá en Bogotá y encuentro la iglesia. Empiezo a asistir a esta iglesia, pero yo me encuentro con como que de entrada lo que a mí más me gustaba era el espacio de la alabanza. Me fascinaba, o sea, yo escuchaba como la alabanza era tan bonita, era tan fuerte, a mí me quebrantaba mucho, yo sentía muchas ganas de llorar y me gustaba mucho como la fuerza con la que los pastores daban la palabra y con la intención que la daban y cómo decían algo muy cierto que yo lo tomaba por verdadero, y era: esta es la palabra viva de Dios. Y la palabra está viva y tiene vida por sí sola y se hace presente entre nosotros. Y bueno, yo veía todo ese ímpetu y yo decía, esto sí me gusta. O sea, yo sí quiero sentir así, o vivir así, o vibrar así en Dios. Yo recuerdo que yo les había contado en el primer episodio que cuando yo me congrego o me empiezo a congregar,
No sé qué tanto tiempo después de que yo me empiezo a congregar, pero sé que cuando yo me empiezo a congregar, le encuentra en la masa a mi papá y yo pido palabra de sanación. Pido una palabra de sanación. En ese entonces yo creo que tenía alrededor de los 18, si les dije en el capítulo anterior 16, lo lamento, me disculpo, pero yo ahí ya estaba trabajando legalmente. Y ya tenía 18 años. Entonces pido yo palabra de sanación y Dios me la da. Dios me da una palabra de sanación en una ceremonia de estas que hacen como en uno de estos espacios de congregación, y la palabra dice específicamente, o sea, sé que la palabra cita una parte de la Biblia y el pastor dice para todas aquellas personas. Estoy viendo gente que tiene masas en el estómago. Bueno, para mí, o sea, creo que esa vez fue para mí increíble. O sea, yo dije, Dios mío, yo tomé como mía la palabra y dije, sí, así es, y declaré que mi papá estaba sano. Recuerdo mucho que cuando salgo de la congregación, llego directamente al trabajo porque yo trabajaba los sábados y los domingos. Llego directamente y le pido a mi jefe que me deje llamar, porque en ese entonces pues yo no tenía celular ni nada, y llamo del teléfono fijo de la recepción a mi casa y le digo a mi mamá, así pero desbordada en alegría y también en llanto, diciéndole, mami, yo pedí palabra de sanación para mi papá y lo puse en oración y Dios me dio la palabra y sé que de ahora en adelante mi papá va a estar sano y sé que Dios está con él y que mi papá nos va a acompañar muchos años más. Y efectivamente 10 años después mi papá seguía con nosotros aún, a pesar de que los médicos pues le habían dicho que le quedaban 6 meses de vida. Entonces yo me envuelvo más en todo esto del cristianismo y en todo esto de empezar a coger la Biblia y a leerla y leer ciertos pasajes y subrayarlos y entonces de repente empiezo a encontrarme en la iglesia espacios en los que los pastores dicen algo así como que nosotros teníamos que pactar con Dios para que Dios nos diera casa, nos diera estudio y nos diera prosperidad económica. Y que ese pacto tenía que ser tan alto o tan numeroso económicamente como nosotros podamos, porque entre mayor fuera nuestro pacto o nuestro convenio con Dios al respecto económicamente, más rápido iba Dios a responder y a entregarnos el milagro. Entonces se los pongo así. Uno llegaba a la iglesia y en la iglesia estaban unos sobres sobre la silla. Y en la silla nos colocaban sobres. Entonces tú colocabas en tu sobre tu nombre y metías entre el sobre los diezmos que tenía que diezmar, y yo eso lo respetaba al 1000%, o sea, yo diezmaba, yo siempre daba el 10% de mi sueldo, pero además, si tú querías un milagro como tener una casa, como tener un carro, un milagro como, bueno, no sé qué cosas podía pedir. Yo recuerdo que yo quería pactar por un apartamento. Es que miren lo loco, miren el lenguaje que utilizan. Entonces lo que tú tenías que hacer era meter 80,000, 100,000, 200,000, 300,000, 400,000, 500,000, 1,000,000 de pesos colombianos y pactar con Dios para que ellos bendijeran ese pacto y Dios nos diera el milagro. O sea, era algo así como que tú hacías una transacción económica con Dios y tú le pagabas a Él el milagro. Y yo ahora, en este momento de mi vida, puedo entender que eso era lo que me planteaban en la iglesia. Así se veía. Pero en ese momento el lenguaje que ellos utilizaban como pastores eran: ustedes pueden hacer un pacto con Dios y pueden pactar por tal y tal cosa. Los pactos son muy bendecidos, tienen una fuerza muy grande porque Dios sabe que es tu sacrificio, porque Dios sabe que tú estás dando algo para recibir algo, estás sacrificando algo. Y todo empieza a obrar alrededor de cómo tú y tus aportes económicos a la iglesia van a obrar en ti milagros. Todo, miren, absolutamente todo. Y a mí, en ese momento, con la conciencia que tenía en ese instante, yo decía: Dios, yo me siento mal, o sea, yo soy culpable, soy pecadora, porque yo decía, no puede ser que yo tenga que pactar con Dios dinero para que Dios me dé un hogar, para que Dios me dé
Yo siempre quise comprarle una casa a mi mami. Y miren, me quiebro porque pienso en mí como esa niña de 18 o 19 años que tenía la fe puesta en poder comunicarme con Dios y en entender en ese momento que quizás necesitaba un intermediario porque yo no era ungida o porque yo no tenía la bendición o porque yo no era pastora. No sé qué pensaba honestamente, pero me preocupaba mucho. Yo recuerdo que me generaba mucha angustia no poder diezmar siempre. Yo ganaba realmente pues algo poco porque solo trabajaba los sábados y los domingos. Y pues obviamente tenía que ayudarle mucho a mi papá y a mi mamá para poder pagar mis fotocopias, mis transportes, obviamente ropa o cuadernos o libros, lo que necesitara, pues tenía que salir de mi sueldo, pero yo no recibía mucho sueldo. Entonces para mí diezmar sí realmente era un sacrificio muy grande y yo vivía temerosa, se los prometo que yo vivía temerosa todo el tiempo de condenarme, de irme al infierno, de que Dios me sacara de sus elegidos, de que Dios decidiera que yo no era digna de su amor, ni de su milagro, ni de su respeto, porque yo no podía aportar económicamente. Yo dejé de escuchar mucho la música secular, como le dicen pues los cristianos, pero pues digamos que eso a mí no me costó tanto porque de verdad que disfrutaba mucho la música cristiana. Pero esta situación con el dinero a mí me empezó a ser sumativa y me empezó a generar más incomodidad, más incomodidad, más incomodidad, hasta que yo recuerdo que pasan dos cosas. Voy a ver si la memoria no me falla. Una es que ellos toman como ejemplo una historia que fue la historia de Job. Y en esta historia, cuando yo la leo, bueno, ellos leen una parte. Cuando yo la leo, hay una conversación entre Satanás y Dios, que es lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice algo así como que Satanás le dice a Dios que Job le es fiel y le es devoto simplemente porque Dios siempre lo ha bendecido, pero que si seguramente le quitará todo, entonces Job pues lo maldeciría y cosas así. Más o menos es lo que recuerdo, porque les repito que en ese momento eso fue lo que pasó. Eso es lo que yo leo de la situación. Entonces Dios le dice que no es así. Lo cierto es que prácticamente Dios, según la Biblia, le quita toda la bendición, todo el apoyo, y la idea era como, o sea, en la historia, lo que yo leí y entendí cuando ellos la relatan como la relatan, es que Dios y el diablo, o Dios y Satanás más bien, que se supone que a ti te han enseñado que Dios es el bueno y Satanás es el malo, ¿no? Y que uno está trabajando para condenar tu alma y el otro está para salvarlo, y tú te tienes que alejar de Satanás, y Satanás es el ser perverso que habita en las sombras lejos de ti y es un monstruo, algo así. O sea, tú sabes que esto es como Dios contra el diablo, ¿sí? Los que están con Dios y los que están con el diablo. Entonces, lo que yo leo de la explicación que ellos dan es que Satanás y Dios se sentaron a hacer una apuesta sobre la vida de una persona. Y a mí me genera tal escozor esa historia que yo digo, yo no puedo creer, o sea, yo no puedo creer que Dios se siente a hablar con su enemigo y el que está maltratando a sus hijos, y se echa los dados y le dice, venga, ¿sabe qué? O sea, le voy a quitar todo. Yo le voy a quitar todo, hermano, a este Job. Y usted se va a dar cuenta que yo tengo razón. Y el Satanás le dice, no, mire, usted es el que se va a dar cuenta. Cuando él caiga en desgracia y usted no esté ahí, va a ver cómo lo va a empezar a maldecir. Yo decía, o sea, ¿qué es esto? ¿Nosotros qué somos? ¿Marionetas de dos entidades jugando con nuestras vidas? O sea, a mí esa lectura me rompió por completo. Yo no tenía en ese momento la sabiduría para comprender que estos textos son textos alquímicos, que son textos que no se pueden leer de manera literal, porque si se leen de manera literal son una forma muy infantil de comprenderlos, y ahora lo entiendo, y seguramente ahora tampoco voy a tener la sabiduría para comprender la moraleja, que no era la que los pastores estaban diciendo. Ojo, porque los pastores lo que decían era que Dios nos iba a quitar todo para hacernos caer y tener que alabarlo nuevamente, pero que esto era una competencia contra Satanás. Y no es así. Y no era así. Y entonces por esa razón
ellos justificaban todo ese negocio alrededor del dinero que creaban para comprar, para comprometer la fe de las personas y para comprar los milagros, porque así era. Entonces yo escucho esta historia, veo lo que ellos plantean y yo no me siento bien. No me siento bien, no me siento cómoda, no me siento a gusto, no siento que yo ahí digo, si esto es Dios, yo no lo quiero. O sea, si esto es Dios, yo no creo en Él. Si esto es Dios, entonces no me interesa tener relación con Él. Y lo siguiente que recuerdo es que yo estaba en una parte de la alabanza y yo ahora creo que, bueno, ya les voy a contar, pero bueno. Yo estaba en la alabanza pues en esta iglesia cristiana obviamente todos se levantan y cantan y ríen y gritan y saltan, o sea, es una vaina muy eufórica. Entonces yo me muevo siempre hacia adelante, como hacia el atril, como hacia a la tarima. Y lo hacía porque siempre las palabras que entregaban como que uno recibía de sanación o de milagros se daban por parte de los pastores, y lo que uno entendiera es que como ellos estaban ungidos con el Espíritu Santo, ponían la mano sobre las personas y el Espíritu Santo obraba en la vida de esas personas. Entonces yo siempre corría hacia la tarima cuando estaban en el espacio de la alabanza, y en ese momento empezaron a subir todas las personas que habían sido curadas en ese momento por el Espíritu Santo. Y recuerdo mucho que yo veo una hilera de gente haciendo fila para pasar y dar testimonio frente al micrófono y para que el pastor lo ungiera y ellos cayeran desmayados y bla, bla, bla. Miren, hubo una persona en la que mi mirada se fijó desde que se subió al atril, o bueno, a la tarima. Y cuando él sube, una de las personas que trabajaban con los pastores le dice algo al oído. Y él dice sí, o sea, como que asiente y pregunta y señala como hacia la derecha. Y entonces la persona que está hablando con él le niega con la cabeza y le señala hacia la izquierda. Y ahí yo dije, esto está planeado. Algo en mi corazón me dijo, esto no es real. Y para mí fue tan claro, vi la mentira tan clara, porque el hombre se acerca, algo le preguntan y de repente yo lo veo, lo sigo desde que pase al frente, está haciendo la fila en el fondo con un montón de gente, porque les digo que se suben, o sea, si se suben unas 50, 60 personas era poco en ese momento, y que la iglesia no era tan grande, no recogía tanto dinero como ahora. Pero mi mirada se fija en él y yo lo sigo. Miren, estaba intacto, estaba entero, estaba perfecto. Pero cuando él ya se acerca 2 o 3 personas antes de pasar al frente, se empieza a hiperventilar y se empieza a agitar y empieza todo un evento que para mí fue un proceso actoral. Se acerca al pastor, algo le dice el pastor, él atina a responder 2 o 3 veces, 2 o 3 cosas, y lo unge y él cae hacia el lugar que la persona le había indicado. Porque cuando cae, las personas que estaban dispuestas a los laterales para ayudar estaban mucho más cerca para recoger a la persona. Luego de eso se levanta y yo recuerdo que, bueno, no lo sacan de ahí como en camilla o como cargado, lo bajan y ya se le acababa la angustia, o sea, era como que se levantó del lugar en el que estaba, dio las gracias, yo lo sigo con la mirada y él simplemente baja, se pone la chaqueta, se pierde entre la gente, se sienta muy, 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 muy atrás, y luego durante toda la ceremonia, antecitos de que se acabara, o sea, mucho antes, se termina la alabanza y él ya se va, o sea, como que súper desentendido de la situación. Y cuando tú ya ves eso y entiendes que los mayores, los más grandes seguidores de la iglesia, de este tipo de comportamiento en los cristianos, y la gente como más fiel, está ahí al 100% desde antes de que se abran las puertas, porque uno quiere estar lo más adelante posible. Y también se espera hasta el último segundo porque uno siente que el Espíritu Santo está ahí, que vas a ser bendecido y que no puedes desperdiciar ni una sola gota de este momento milagroso y puro, que en realidad creo que algunos rituales de luz sí ocurren, o sea, sí pasan. Entonces es muy extraño que una persona que haya sido bendecida o curada
tenga ese comportamiento. O sea, yo les prometo que lo que yo leí ahí es se sube completamente perfecto, tranquilo, tiene este diálogo con la persona sobre en dónde debe caer, y justo cuando las cámaras ya lo empiezan a registrar y aparece dentro de la toma, él empieza a sufrir un performance para poder justificar su proceso con el pastor. Entonces, ya yo solo con ese hecho, yo ya digo, no quiero esto, no me quiero seguir comprometiendo con este espacio, ya no les creo. O sea, para mí ya no era verdad. Yo decía, yo no creo, esto es una mentira, esto es un negocio, es lo que yo veo detrás de todo esto. Veo que es un negocio porque todo el tiempo te quieren hacer sentir culpable, porque tú no aportas económicamente lo que tienes que aportar, porque tú tienes que comprar los milagros, porque tú tienes que diezmar, porque tú tienes que estar para la iglesia, tú tienes que prestar servicio, tú, y estas personas están llenando los bolsillos de dinero y los feligreses o los seguidores no están prosperando, no están creciendo, y me empiezo a alejar de Dios. Y en todo este proceso yo digo y declaro que Dios no existe. Yo digo, esto es una mentira. O lo que es, yo siempre decía, lo que es el Dios de la religión no existe, eso es una mentira. Yo siempre decía que creía en la energía de la tierra, en la energía creadora, pero Dios, que eso era una farsa, eso era una mentira, porque no había encontrado un comportamiento que para mí fuera digno de respeto, ni en la religión católica ni en la religión cristiana, porque en los dos todo el tiempo me estaban juzgando y condenándome, y todo el tiempo era yo la culpable, la pecadora, y si yo no pasaba dinero en una o si no estaba en la otra, arrodillada 24/7 pidiendo perdón hasta por respirar, entonces no era digna de ser llamada hija de Dios. Y ya entonces me empecé a llenar de toda la historia que justificara lógicamente la aparición del Maestro Jesús. Y entonces yo decía que Jesús era lo que había sido, era un revolucionario. O luego pasé por la etapa en la que dije, no, es que no hay pruebas de que Jesús existiera, eso es una mentira. Todo lo crearon para dominarnos, para sepultarnos, eres un aparato ideológico del Estado, la iglesia es lo peor que nos puede haber pasado. O sea, yo ya empiezo toda una disertación y toda una pelea interna por negar la existencia de. Y así empieza a caminar mi vida en muchas direcciones. Vivo, pues obviamente la relación que ya les conté, y vuelvo a acercarme a lo que es Dios y a lo que pues más adelante espero poder compartir con ustedes en toda esta crisis que yo vivo emocionalmente, en toda esta ruptura emocional que tengo con esta relación de tantos años y el fallecimiento de mi papá. Justo la psicóloga que me atiende pues era una mujer muy creyente, muy espiritual, no sé si es religiosa, pero sé que era una mujer muy creyente y se transforma. Miren, ese camino que yo cruzo, que se los resumí prácticamente en 20-30 minutos, para mí fue muy largo. Fue muy largo porque pasé por muchos procesos en los que quise alejarme lo más posible de esa idea y creer que simplemente todo esto era un misterio que podría explicarse fácilmente con una presencia extraterrestre o con una creación alienígena o cualquier cosa menos que había un Dios. O sea, yo no quería creer en eso. Veía pues toda la podredumbre que había también dentro de la Iglesia Católica. De hecho, me llené también de mucha literatura en la que se contaba lo que había hecho la Santa Inquisición, las violaciones a las monjas, a los niños, o sea, un montón de cosas que yo decía, no, es que miren, tengo la razón. O sea, como es que se llenan la boca hablando de un Dios y hacen todo esto y pueden creer en todo eso. O sea, para mí solo me llenaba de razones. Y lo más bonito para mí ha sido poder voltear y ver mi pasado y decir, mi búsqueda fue fructífera. No siento que me haya equivocado en alejarme de esos mundos de la religión.
Y siento que esta elección de negarlo y de negar su existencia también la necesitaba, porque necesitaba quebrarme efectivamente, emocionalmente, necesitaba estar lejos, sola, sentir que no hay nada más para descubrir que Dios estaba dentro de mí, que no había manera de que lo negara porque estaba conmigo todo el tiempo. Y ha sido el descubrimiento más hermoso que yo he hecho, pero sé que le he dado el valor que le he dado, ¿saben? Porque yo he decidido caminar, y decidí caminar desde muy chiquita en este juego. Decidí venir y jugar este juego que es la vida. Decidí venir y probar. Y mi espíritu, me guste o no, quizás no siempre ha tenido la mejor manera de proceder ni de responder, pero no me ha fallado. Ese Dios que habita en mí me ha llevado por los caminos que yo necesitaba para aprender las lecciones que necesitaba. Entender que Dios no es una religión, entender que Dios no es lo que los demás me digan, entender que realmente yo no necesito un intermediario. Entender que Dios es este ser supremo, que soy yo también, que soy una representación de Dios, una partícula de Dios creando vida y teniendo experiencias, porque Dios vive esta experiencia a través de mí. Y todo este camino me lleva a encontrarme con todo un proceso espiritual de reconocimiento, de mirar hacia adentro, de aprender a analizarme, de encontrar en dónde quizás yo pude haber hecho ciertas cosas que me ponen en ciertas situaciones, de por qué transité, o no más que un por qué, es para qué lo transité, qué lección me dejó esta situación, y todas esas preguntas que yo les comentaba que empecé a hacerme respecto a mi situación con mi expareja y con la situación con mis papás. Todo estarme preguntando para qué, tal vez yo hice esto porque necesitaba esto, tal vez me comporté de esta manera porque tenía estas falencias, tal vez, y empezar a conocerme ha sido la forma en la que para mí este mundo, que es el mundo de la ciencia espiritual, abrió sus puertas y me abrió un sendero y me abrió un camino en el que yo estoy dispuesta a transitar. Yo de esta forma pues les presento de manera oficial, no sigo ninguna religión, no estoy de acuerdo con ninguna religión. Escuchaba hace poco un podcast en el que se habla sobre el escritor Neville Goddard, y él hablaba sobre algunos textos específicos que aparecen en la Biblia y daba como su traducción, ¿no? Y yo decía, esto sí es. O sea, él decía, la Biblia tiene una palabra muy poderosa porque es como un instructivo para muchas cosas, pero hay que saberla leer. Hay que saber que con los ojos terrenales no se puede entender, y menos con los ojos castigadores en los que la religión te dice te vas a ir al infierno por no cumplir, o menos en lo que te dice la religión cristiana de paga, pacta, da dinero, Dios responde. Lejos, estamos años luz de comprenderlo. Esto es un texto alquímico, y comprendí con todo este camino por qué razones que yo necesitaba pasar por esa experiencia para efectivamente darme cuenta que ahí no iba a encontrar a Dios, que en ese camino en el que se mezcla la luz y la sombra y tú no puedes distinguir, tampoco está Dios, que Dios está en la claridad, Dios está en la verdad, Dios está en la honestidad. Pero miren, no me quiero extender porque efectivamente no, este camino no, o sea, surge en mi proceso. Yo creo que es también porque me he entregado a la experiencia de vivir, y me he entregado tal vez a veces demasiado,
pero todo ha sido para mí un proceso de aprendizaje. Entonces yo, bueno, ya me alejo completamente, perdón por ese paréntesis, pero bueno, ya me alejo completamente de todo esto que tiene que ver con la religión y empiezo a hacer mi proceso de, ok, voy a empezar a agradecer. Igual le agradezco a la vida, porque no creo en Dios, porque para mí ese Dios es horrible. Le agradezco a la vida, le agradezco a la energía creadora, le agradezco a Madre Tierra. Cuando yo termino esta relación de tantos años que les conté y empieza el 2021, creo, si no estoy mal, yo veo que mi proceso digestivo no está bien. Nunca, como siempre les he dicho, nunca he creído en la medicina alópata. Siempre me ha parecido que son bastante negligentes los doctores, no tienen una formación para poder atender lo que se debe atender médicamente. Se quedan muy en la superficie de las situaciones. Entonces les miento, yo no busco un doctor homeopático. Miren, esto pasa muy loco. O sea, yo tengo este problema digestivo que me doy cuenta que lo tengo porque hago demasiadas dietas, ya les había contado, me someto a muchos cambios estrictos para poder bajar de peso y eso hace que se dañe mi sistema digestivo. Consumo demasiadas cosas, todas para buscar perder peso. Y un día estoy en la academia de baile que les comenté y una compañera, yo le preguntaba, nena, ¿pero por qué te enfermas tanto? O sea, ¿qué pasó? Entonces me dijo, no, mira, imagínate que tuve una vez una bacteria, fue muy fuerte, casi me mata, todo lo que yo comía lo vomitaba, estuve súper delgada, bajé de peso, o sea, fue terrible. Yo le dije, oye, tenaz, ¿y cómo hiciste? Entonces me dijo, no, pues imagínate que di con una doctora que es homeopática. Es un poco costosita, la verdad, pero esa señora fue la única que logró levantarme de esta situación. Ella hace como un trabajo con cristales, también trabaja acupuntura y todo lo que te da es medicina homeopática. Y yo dije, no, puede ser, esta es. Entonces le dije, dame por favor el número o el contacto y yo llamo y genero la cita. Recuerdo que saco la cita yo con la doctora, voy a la primera consulta y ella me empieza a hacer un montón de preguntas sobre mi vida, sobre lo que alimento, sobre a qué horas duermo, cuánto duermo, en fin. Y me empiezo a dar cuenta mientras le respondo que hay un montón de cosas que están mal. O sea, como que hay un montón de cosas que no son normales, pero como que yo nunca me las había preguntado y tampoco me daba cuenta. Por ejemplo, me pregunta que si mi sueño es muy liviano y hago yo como un recorderis, como decimos acá en Colombia. Y me doy cuenta que yo me levanto 3-4 veces en la noche, que no tengo un sueño continuo. Bueno, me doy cuenta de un montón de cosas y ella entonces hace un trabajo como con cristales y me dice, mira, te voy a recetar esto y esto, tiene tal y tal costo, vamos a trabajar tu digestión con esto y esto. Y yo empiezo a ver resultados. Miren, gente, después de que voy a esta doctora, yo entiendo lo que es dormir 7 o 6 horas continuas sin que me levante en medio de la noche, alterada sin saber por qué. O sea, era una cosa que no eran sustos, no eran pesadillas, no, simplemente me despertaba como si mi sistema nervioso me dijera, ya, levántese a mirar, no sé, la puerta, o no sé qué pasaba, o levántese a acomodar la cobija. Es que era una cosa muy extraña. Y además, cuando yo me encuentro con ella por primera vez, me pregunta sobre mi ciclo menstrual, a lo que yo le digo, pues depende, le cuento yo. Un fenómeno astrológico que creo que ocurrió en el 2021, si no estoy mal, o en el 2020. Yo le digo, después de que se alinean los planetas, me empiezo a dar cuenta que mi ciclo se cambió, o sea, está mucho más largo. Y hasta ahorita se está empezando a regular también con los cambios de la luna. Antes era de 28 días exactos, pero después de la alineación planetaria, energéticamente me imagino que me afecta, es lo que yo le digo, y mi ciclo se vuelve más extenso. Entonces la doctora se sonríe, bueno, me hace la terapia, no sé qué. Yo duro yendo con ella como 6 meses, 7 meses. Lo que pasa es que la medicina efectivamente era muy costosa, pero yo veía resultados muy rápido. Y cuando yo ya me doy cuenta que ella es buena, o sea, que efectivamente me sirve lo que me da, le pregunto, le digo, doctora, yo quisiera pues acudir a un psicólogo, pero pues me gustaría que fuera un buen psicólogo, no sé si de pronto usted tiene algún recomendado. Entonces ella me dijo, sí, yo tengo un recomendado, pero como yo veo que tú lees mucho, te voy a recomendar un libro para que tú lo leas. Yo dije, ok. Me dijo, ella es una psicóloga, la psicóloga también es metafísica, puedes comprar el libro y sigues un tipo de terapia con ella mientras lees el libro. Y le dije, ok, vale, perfecto. Ella me da el nombre del libro, voy, lo compro.
Y gente, yo leía este libro y a mí me resonaban muchas cosas. Hay otras que de pronto no tanto, pero muchas me dieron paz. Muchas lograron transformar ideas, o al menos sembrarme la duda de querer transformar ideas que se producían en mi mente. Muchas me abrieron la posibilidad de entender que yo había elegido venir a encarnar en esta tierra y vivir la vida que había elegido a mis padres. O sea, muchas ideas se empezaron a mover en mi cabeza y me empezaron a dar otra perspectiva. Y ese camino me llevó a otro, o sea, y ese descubrimiento del libro me llevó a otro y a otro y a otro y a otro y a otro. Y así se fue, o sea, fue muy, muy natural, o sea, como que se fueron encajando las piezas como si el rompecabezas, las piezas siempre hubiesen estado ahí, pero van apareciendo a medida que yo iba caminando y se iban presentando las cosas. Entonces, yo pues espero que con esto que les comparto, pues en parte se pueda ver como la globalidad de mi cosmovisión y tome como coherencia el por qué quizás me alejo de las religiones y por qué encuentro un camino espiritual personal en el que tengo pues maestros que son maestros porque han transitado este camino como de ser un iniciado, ¿no? Como de ser un estudiante. Yo pues espero tener el honor de serlo. Yo estoy trabajando, pero pues la verdad no podría decir al 100% que, o sea, pues tengo mis dudas. Pero han habido muchas cosas en mi vida que se han manifestado y que se han presentado por esto. Yo espero ya más adelante poderlas compartir. El día de hoy pues quería darles a conocer cuál ha sido mi camino espiritual y por qué soy lo que soy ahora y por qué estoy aquí frente a ustedes diciendo yo creo en Dios, pero no profeso ninguna religión. Y seguramente en muchas ocasiones mi lenguaje va a parecer como muy de fanática religiosa, pero no es así. Yo no, de verdad que no voy a ninguna iglesia, no me congrego, no, nada de eso. Mi proceso es un proceso más de santificación personal, interna, de transformación interna para poder verlo reflejado en mi exterior, que es esa mi invitación todo el tiempo. Entonces, yo espero que mi siguiente capítulo ya les esté presentando como el progreso, por ejemplo, en lo laboral, cómo yo viví esa transformación, como este camino que yo les estoy contando, que lo viví a nivel amoroso, a nivel familiar, a nivel personal, a nivel académico, a nivel espiritual, también se ve reflejado. O sea, es que está en todas las esferas, ¿sí? Y obviamente pues todos pasan como al tiempo, ¿no? O sea, no es que estén unos separados de otros. Entonces espero poder compartir con ustedes lo que yo vivo laboralmente, cómo me transformo yo, cómo se transforma mi pensamiento, mi personalidad laboral. Y ya posterior a eso, creo que no me faltaría nada más, pues espero poderles ya presentar como todo el marco, como toda la teoría o todos los espacios teóricos que me he permitido. Quizás hablé también acerca de un encuentro con una tarotista que desafortunadamente pues me parece que es importante hablarlo. Esta persona también fue, siento yo que como una prueba más que la vida me fue colocando en el camino para ver qué tan despierta estaba, qué tan atenta estaba a mí, porque no es a los demás, es qué tan atenta estoy aquí a lo que siento acá adentro y qué tan dispuesta estoy a respetarlo, a darle valor y a darle su lugar, que creo que es súper importante. Por eso que ustedes construyan una brújula interna. Siempre se lo digo a las personas con las que hablo, a las personas que pues tengo la bendición de escucharlas y que me comparten sus situaciones, les digo, hay que construir una brújula interna y esa brújula es la que te va a decir. Pero tu brújula no puede estar basada en el miedo, tu brújula no puede estar basada en el odio, tu brújula no puede estar basada en el fanatismo de aquí todo está bien, nada está mal, todo es amor y todos nos tenemos que querer y tolerar y no se puede decir nada. No, tampoco. O sea, o en la posición de que todo pase y que yo no opine nada, a mí que no me involucren, que cada quien haga su vida, porque eso tampoco es un equilibrio. Pero debes construir tu brújula y tu brújula se va a ir limpiando y se va como
purificando y afinando a medida que tú juegues más el juego y tomes más decisiones y entres y también le permitas a la mano de Dios obrar en tu vida. Entonces, bueno, me alegra mucho no terminar este capítulo llorando y hacerlo mucho más corto. Les agradezco a todos. Yo de verdad lamento recordarlo hasta este momento, pero les repito, siempre pídanle a sus guías y a sus ángeles que los acompañen, que los recubran de bendición, que los recubran de su luz, que los asistan en este tipo de situaciones y que todo aquello que sea de sanación, que todo aquello que sea de luz para ustedes se mantenga y pueda germinar dentro de ustedes, y lo que no, que lo rechacen, y que todo aquello que yo pueda decir que los asuste o que genere algún tipo de proceso en el que ustedes crean que pueden juzgar o señalar a los demás, se vaya lejos, porque ustedes no necesitan eso y yo tampoco. Les agradezco muchísimo, muchísimo pues que me acompañen en esto y nada, nos estamos viendo.